Escuela Nacional de Cuadros. Juntos hacemos más. El liberalismo mexicano heredó el afán por alcanzar la utopía, nacido precisamente de vivir en un país que coexisten razas distintas y que sufre una conquista. En los humanistas del siglo XVIII subsistieron las ideas políticas modernas del pensamiento teológico jurídico español. El intento de conjugar las ideas modernas con principios tradicionales españoles en la mentalidad de muchos de nuestros liberales y el propósito de conciliar lo nuevo en lo viejo influye en actos como el movimiento de independencia promovido en 1808. En este año, Primo de Verdad propone al virrey José de Iturriaga que convoque a los nuevos ayuntamientos de la Nueva España para formar un gobierno provisional basado en el pueblo, con el argumento de que a falta del monarca, la soberanía vuelve al pueblo, siendo el precursor de los ideales independentistas. A finales del siglo XVIII, las noticias sobre la independencia de las 13 colonias británicas y el triunfo de la Revolución Francesa formaban parte de las conversaciones cotidianas. Estas ideas fueron rápidamente difundidas en lugares públicos, siendo en la capital del reino, en el mercado de Parián, uno de los puntos para discutirlas. El 15 de septiembre de 1810 empieza el movimiento independentista en la Nueva España, en donde se destacan las figuras del cura Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, José Mariano Abasolo, Vicente Guerrero, los hermanos Galeana, Pablo Asensio, Fray Servando Teresa de Mier, entre otros. Dicha lucha culminaría con el reconocimiento del virrey Juan de O'Donojú, que firma los tratados de Córdoba, donde daba independencia a la Nueva España, culminando 10 años de lucha el 24 de agosto de 1821. Concluidos los festejos de los tratados de Córdoba, la nación quedaba ante la ardua tarea de controlar el territorio, reanudar el cobro regular de impuestos, despertar lealtad de los ciudadanos y lograr el reconocimiento internacional. Después del fallido imperio de Iturbide, era necesario lograr una vía institucional, por lo cual se convocó un Congreso Constituyente para alcanzar la consolidación de las ideas liberales en un texto que rigiera a la joven nación. Desde el principio, existieron ideas opuestas al federalismo, aunque la voluntad general de la nación en ese momento era en contra del centralismo. A criterio de Fray Servando, la idea del federalismo significaba desunir lo unido. El federalismo era una idea que venía gestionándose contra el legado de la colonia, un alegato en contra de la centralización. Desde la integración del Consejo de Estado, había fricciones para la intervención que se daba a los representantes de las provincias. Antes del dictamen de la convocatoria para la formación del constituyente, es evidente que los federalistas eran mayoría. El Congreso Constituyente, el 12 de junio de 1823, se inclina por el gobierno de República Federal, y el acta del 31 de enero de 1824 constituyó los Estados Unidos mexicanos, y después de largos debates, en septiembre, se tenía lista la Constitución. En 1827 se redacta una nueva Constitución, pero aunque se proclama una federación, los vastos territorios y los problemas de comunicación, así como el expansionismo estadounidense, hacen que en 1836 Texas declare su independencia anexándose a Estados Unidos en 1845. Con la excusa de un asesinato de ciudadanos estadounidenses en suelo mexicano, en 1846 el presidente James Polk declara la guerra a México. En 1847, Nuevo México y California son anexados a Estados Unidos. Ese mismo año se realiza la batalla del Castillo de Chapultepec y el 14 de septiembre se ondea la bandera norteamericana en Palacio Nacional. El 2 de febrero de 1848 se firma el Tratado de Paz en la Villa de Guadalupe, donde se reconoce la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. En 1853, un nuevo tratado firmado por el presidente Santa Anna vende la meseta de la Mesilla a los Estados Unidos, ocasionando que al siguiente año se lanzara el Plan de Ayutla, desconociendo al gobierno por la venta de la Mesilla y exigiendo una nueva elección. El 5 de febrero de 1857 se promulga una nueva constitución. El país se dividió en liberales y conservadores, y el 12 de julio de 1859, Benito Juárez, como presidente de la República, promulga las leyes de reforma. En 1861 se reelegía Juárez y para sanar las arcas públicas decide suspender el pago de la deuda externa.
El 31 de octubre, Francia, Gran Bretaña y España se comprometen a bloquear los puertos mexicanos del Golfo hasta la reanudación de pagos. En 1862, Manuel Doblado negocia con las potencias y garantiza el pago de la deuda. Francia no acepta y el 17 de abril inicia su avance hacia territorio mexicano. El 4 y 5 de mayo, el ejército francés es derrotado en Puebla. El 19 de julio, los franceses y los conservadores mexicanos proclaman el Imperio de México e invitan a Maximiliano de Habsburgo a ocupar el trono mexicano. En 1864, Maximiliano se instaura en México. Para 1867, con el avance de las tropas liberales mexicanas en contra del imperio, el imperio se reduce a Puebla y Veracruz. El 2 de abril se toma Porfirio Díaz la ciudad de Puebla. Se aprende a Maximiliano y es fusilado el 19 de junio. El 16 de julio, Juárez vuelve a la Ciudad de México. Para 1871, Juárez se reelige por tercera vez. Porfirio Díaz lanza el plan de la Noria contra la reelección indefinida del Poder Ejecutivo. El 18 de julio de 1872, Juárez muere y Lerdo de Tejada es elegido presidente. En las elecciones de 1876, Lerdo es reelegido. Porfirio Díaz, descontento por la reelección, lanza el plan de Tustepec, desconociendo el resultado, y Lerdo huye. Díaz toma la ciudad el 23 de noviembre. El 30 de noviembre de ese año, Díaz es elegido presidente. En 1880, Díaz cede el poder a su amigo Manuel González Ortega, pero en las elecciones de 1884, Díaz se presenta como candidato, siendo elegido. A partir de este año, empieza el porfirismo y las subsecuentes elecciones de Díaz hasta 1910. En 1908, Díaz declaró que no competiría en la contienda electoral que se avecinaba, aunque para sus cercanos quedó claro que se trataba de una declaración para el exterior. Las oposiciones se radicalizaron con la esperanza de competir. Compartían varias demandas: apego a la Constitución y a la legalidad, respeto al voto y no reelección, y en diferentes grados protección legal de campesinos y obreros. Madero inició su campaña presidencial. Durante una de sus giras fue aprehendido y confinado en una prisión de San Luis Potosí. Durante su encarcelamiento tuvieron lugar las elecciones, en las que triunfó Díaz nuevamente. Poco después, Madero huyó a Estados Unidos, donde redactó el Plan de San Luis, en el que se convocaba a la lucha armada. La rebelión tuvo buena acogida en la Sierra de Chihuahua, extendiéndose luego a Sonora, Durango y Coahuila. En febrero de 1911, Madero regresa al país para asumir el liderazgo de la lucha. La caída de Ciudad Juárez, a manos de los rebeldes, aceleró las pláticas entre gobierno y alzados y fortaleció la capacidad negociadora de los revolucionarios. Dio lugar a numerosos alzamientos nuevos y llevó a la firma de los tratados de Ciudad Juárez, en los cuales se acepta la renuncia de Díaz. Los principales grupos de rebeldes se mostraron inconformes. Madero decidió transformar el Partido Nacional Antirreeleccionista en el Partido Constitucionalista Progresista y decidió que en esta segunda elección su compañero de fórmula sería José María Pino Suárez, ganando la elección de 1911. Su gobierno se distinguió por las transformaciones políticas a las que dio lugar con su gabinete de jóvenes de distintas ideologías. Fueron 4 los principales enfrentamientos violentos durante su presidencia, encabezados por Bernardo Reyes, Félix Díaz, Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Para derrotar a los orozquistas, se colocó al mando al general Victoriano Huerta. Bernardo Reyes y Félix Díaz creyeron en 1913 que juntos y en la propia sede de los poderes federales podrían desarrollar un movimiento contrarrevolucionario. Victoriano Huerta asumió el mando del movimiento, por lo que Madero fue derrocado y asesinado en febrero de 1913. Huerta asume la presidencia con el apoyo del Ejército Federal de los Hacendados y los empresarios. Su ascenso a la presidencia provocó la movilización de la mayoría de los rebeldes antiporfiristas, que buscaban proteger y conservar los cambios y puestos políticos alcanzados por Madero. El gobernador Venustiano Carranza en Coahuila se alza con el Plan de Guadalupe. En Sonora se alzan también miembros de la clase media: Álvaro Obregón, Salvador Alvarado, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. En Chihuahua y en el norte de Durango, el alzamiento fue dirigido por Pancho Villa. Los zapatistas participaron en la lucha sin conocer el liderazgo de Carranza y las demandas fundamentales políticas de 1910 se vieron enriquecidas con sus reclamos sociales.
La Revolución Mexicana empezó otra etapa y un nuevo derrotero con la ocupación de la Ciudad de México por las fuerzas de Carranza. El problema mayor consistía en que al derrocar al enemigo común, los victoriosos ejércitos rebeldes se enfrentaban entre sí. Los intentos conciliadores y las manifestaciones de hostilidad coexistieron hasta 1914. En la Convención de Aguascalientes, celebrada ese mismo año para enriquecer las reformas políticas y sociales que requería el país, se desconoció la jefatura de Carranza, quien abandonó la Ciudad de México y llegó a Veracruz, donde formó el Ejército Constitucionalista. A finales de 1915 y después de muchas batallas contra los demás ejércitos rebeldes, el triunfo constitucionalista era incuestionable y arrebató a los zapatistas la Ciudad de México. Los grupos vencedores debían definir un proyecto de país, lo que hicieron precisamente en el constituyente que se formó en 1917, el cual proclamó el 5 de febrero de 1917 la Constitución aún vigente, consumación ideológica de la Revolución y fundamento normativo del nuevo Estado.